Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida al segundo capítulo de La Quinta Pata. Bueno, en esta oportunidad he cambiado un par de cosas. Tengo aquí algo para tomar. Me hice algunos apuntes como para no perderme. Y lo más probable es que ustedes se estén preguntando qué son estas joyas maravillosas que tengo aquí. Iba a comenzar este podcast completamente diferente a cómo lo voy a comenzar. Es como que se me ocurrió hace un par de minutos cuando estaba acompañando a mi hijo más chiquitito a que se quedara dormido, que quería regalonear conmigo. Y voy a empezar este podcast contándoles porque específicamente este podcast nació en directa relación con estas maravillosas joyas. Estas joyas las hicieron mis hijos, que me las regalaron hoy. Y la verdad que, ¿cómo he llegado hasta aquí, al día de hoy, a querer compartir todo lo que sé, lo que he escuchado, lo que he leído? Es justamente por esto, por mis hijos. Yo llevo muchísimos años trabajando en mí, trabajando por, por lograr ser esa mamá que siempre he querido ser, por... sí, eso podría ser, esa es la explicación, por trabajar por querer ser esa mamá que yo siempre he querido ser. En ese camino yo me empecé a dar cuenta de que habían muchas cosas relacionadas a toda esta sensación que yo tenía de no ser como yo quería, de no sentir la maternidad desde las entrañas, pero no desde esa idealización social de la maternidad, sino que más bien esa sensación intuitiva que tú tienes dentro de ti como mujer, cuando eres, siempre la tienes, pero en el sentido de la maternidad, de decir, aquí hay algo que no me cuadra 100%. Y en ese camino que comencé hace muchísimos años, cuando nació mi primer hijo, o sea, 10 años atrás prácticamente, empecé a darme cuenta que todo estaba enlazado y que finalmente esta sensación que yo tenía dentro, que algo no encajaba en su 100%, tenía directa relación con heridas de infancia, con mis relaciones con mis padres, cómo yo me relaciono con mis pares, cómo yo llevo mis negocios o cómo yo, las expectativas que tengo de cómo las cosas deberían funcionar en mi vida, en el trabajo, etc. Y la verdad es que está efectivamente todo tan relacionado y es como un engranaje tan perfecto que uno es como, yo siempre digo, cada persona es como una cebolla. Entonces tú empiezas a trabajar quizás el tema de la maternidad o otra persona empieza a trabajar el tema de la relación con su marido o los problemas que tiene constantemente porque no logra estar establemente en un trabajo y empiezas a abrir, sacas una capa y te das cuenta que luego viene otra y otra y otra y es como una cebolla que uno empieza a superar algo y está preparado para trabajar en otro tema y finalmente somos un paquete completo. Somos una persona que está conformada por este cuerpo físico, por la cabeza mental me refiero, por experiencias de vida, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el por qué yo llegué al día de hoy aquí a querer hacer este podcast, porque en ese camino he aprendido tanto, he experimentado tantas terapias, tantas conversaciones, he leído tantos libros, he escuchado tantos podcasts y la verdad que he ido desarrollando una cierta manera de ver la vida, me he ido, no diría desolucionando, me he ido sacando esa banda que uno muchas veces tiene en los ojos y dándome cuenta que muchas cosas las va creando la sociedad
como en un colectivo y que no tienen un 100% de peso en la realidad, en mi realidad, y yo me imagino que así es la realidad de muchas otras personas. Entonces, por eso que yo empecé a grabar con estos podcasts y estos videos, y estoy compartiendo cómo yo veo la vida, cómo yo me he ido dando cuenta que muchas cosas son diferentes a cómo en realidad uno las ve en primer momento. Así es como en este capítulo vamos a hablar, por ejemplo, del fracaso. El fracaso, a mi parecer, que lo compartí en uno de los reels de esta semana, es que son mitos de la sociedad. Ese mito de que, esa creencia de que todo debe ser, para que no fracases tienes que tomar las decisiones correctas. Tienes que ir al colegio y tener buenas notas. Tienes que elegir una buena carrera. Si eliges alguna carrera del área de los artistas, o eres pintor o eres músico, vas a ser un fracasado, nunca vas a ganar suficiente dinero. Todas esas cosas que yo me he dado cuenta que además las redes sociales las hacen mucho más grandes de lo que realmente son, y todas las generaciones más jóvenes, que son las que nacieron existiendo redes sociales, creo que no es tan fácil. No es tan fácil ser niño y ser joven en esta época, creo yo. Además, yo veo muchos podcasts, escucho muchos podcasts, veo muchos canales de emprendimiento, me interesan mucho todas las experiencias que tienen las otras personas y lo que uno puede aprender de cada una de esas experiencias. Y ahí también yo veo que hay como, un poco es una alma de doble filo, en el sentido de que uno ve podcasts o canales de emprendimiento, y ¿qué es lo que uno ve? Ve estas personas que venden sus empresas por millones de dólares o cientos de miles de dólares. Ve que empresas se crean y levantan muchísimo dinero en capitales de inversión, que se crean unicornios, que son como empresas que venden mucho. O que, por ejemplo, que una persona lo despidieron, empezó su negocio con 55 años y en un año estaba vendiendo no sé cuánto. Por un lado, claro, es súper importante que existan esas posibilidades de conocer esas historias y que te motiven, y que tú te des cuenta, que cada persona piense que es posible y que todo lo pueden lograr si es que efectivamente se lo proponen. Está súper bien. Pero creo que también está esa arma de doble filo en que muchas personas creen que a raíz de eso la vara está muy, muy alta para muchas personas, porque dicen, ay, pucha, yo creé un emprendimiento, vendo mis cositas, soy artesano, soy pastelero, no sé, lo que quieras poner, pero resulta que yo no he sido capaz de crear una empresa que vende cientos miles de pesos o millones de pesos mensuales o anuales. Entonces mi emprendimiento no vale nada, soy muy penca, no he logrado levantar capital, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que muchas de todas las cosas que se ven en las redes sociales le dan la sensación a las personas de que estoy atrasado, de que no estoy logrando lo suficiente. Son... y la verdad que no es tan así. Yo creo que todos estamos en ese camino de querer llegar a nuestro propio objetivo, sin ir más lejos. Ese tema de que
de que hay que ser exitoso en el colegio, de que si no tienes buenas notas no vas a ser nadie. Todos en el colegio hemos tenido compañeros que les van muy bien y compañeros que no les va muy bien. Y si fuera así, ¿cuántas personas no conocemos que quizás era de esos compañeros que no les iba muy bien y la verdad que han logrado crear empresas súper importantes con muchos puestos de trabajo o han logrado ser profesionales muy exitosos en todo sentido de la palabra y no tiene nada que ver si les iba bien en el colegio o no? Yo creo que eso no es una vara para nada de cómo va a ser tu futuro, de cómo va a ser tu futuro. Y por lo demás, todos tenemos bases diferentes. O sea, no, todos partimos, todos tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa? Ya, el objetivo es llegar a Harvard, por ejemplo. Eh, la base de un niño que creció en una zona más remota, que tiene posibilidades, pocas posibilidades de acceder a quizás una educación más variada y va a una escuela rural, tiene absolutamente la posibilidad de llegar a Harvard. El tema está en que obviamente la base es diferente y a ese niño le va a costar más llegar a esa posibilidad porque va a tener que dar muchos pasos más entre medio para poder llegar a postular que quizás otro niño que tuvo otras posibilidades, pero finalmente la posibilidad está, pero ese camino de ese niño va a ser un poco más largo que otro que en esta vida se le ha hecho más fácil. Entonces, creo que los tiempos de cada uno son diferentes y son difíciles de comparar y de decir, yo eh, voy más lento o voy más rápido que mi otro compañero de curso, o mira, este compañero de curso ya tiene su empresa, es profesional, es gerente y yo mira dónde estoy. Entonces, creo que partir por ahí es lo más, es como decir, es que yo no tengo por qué compararme, si este es mi camino, son mis objetivos y mis objetivos no necesariamente son los mismos que mi compañero de curso o mi colega en el trabajo. Entonces, finalmente, ese entrar, por ejemplo, a una carrera muy exitosa o quedar en ese trabajo tremendamente deseado es una cosa. Otra cosa muy diferente es mantenerte y ser exitoso en eso. Una cosa no va de la mano con la otra, digamos. Entonces, entonces, eso me di cuenta viendo el video del primer capítulo que digo varias veces, entonces, voy a intentar no decirlo tanto. Ahí, en ese camino de ir logrando todos nuestros objetivos, de ir armando nuestra vida, es donde yo me he dado cuenta que algo muy a favor es cuando nosotros logramos ahorrar o medir la energía en que uno pone en cada una de las cosas. Yo lo veo así, es como si, imagínate que tú tuvieras una batería diaria. En la noche la cargas y te despiertas en la mañana con una cantidad suficiente de batería para funcionar todo el día. Entonces, cada decisión que tú tomas de en qué voy a poner yo esa energía que tengo limitada en el día a día, es lo que finalmente va decidiendo cómo vas avanzando en tu vida. Por ejemplo, y esa energía estamos hablando que es más que energía así de cuerpo, de que si yo tengo energía para correr 3 kilómetros o corro solamente 100 metros, estoy hablando más que nada de una energía mental, de una energía como un ancho de banda.
Y, por ejemplo, el consumo de las redes sociales es algo que te quita mucho ancho de banda. Y es como que te absorbe muchísimo de esa energía mental. Pero obviando ese tema de las pantallas y de las redes sociales, creo que creo que hay muchos procesos en la vida que te van enseñando en qué ocupar tu energía y empiezas como a filtrar. Mientras más viejo te pones, eso yo me he dado cuenta, mientras uno más viejo se pone, empiezas a filtrar más dónde quieres ir, qué batallas valen la pena luchar y cuáles no. Yo creo que a mí personalmente la crianza me ha enseñado mucho de eso, porque hay conflictos diarios con los niños que son tan básicos como, por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien básico, un poco exagerado, pero por ejemplo mi hijo quiere comer una manzana y yo le digo, no, es que tú tienes que comerte una naranja ahora. No, mamá, es que yo quiero una manzana. Y yo insisto en que debe comerse la naranja. Pero en realidad, si tú te pones a pensar, a menos que tenga una alergia, ya, ok, pero en casos normales, esa pelea y esa discusión con mi hijo me va a costar un gran porcentaje de ese ancho de banda. Es como cuando tú tienes el celular donde tienes Spotify, YouTube, los mails y tienes así como 10.000 cositas abiertas, el celular ocupa más batería que cuando tienes solamente una abierta. En este caso es lo mismo. Entonces yo digo, ¿para qué voy a ocupar X porcentaje de energía peleando con mi hijo para, por decidir si se come la manzana o la naranja? A mí me da lo mismo. Pero resulta que ahí entra a jugar también nuestro ego y nuestros diferentes temas de adulto, porque muchas veces los adultos piensan que no, es que si él se sale con la suya, me va a respetar menos o va a creer que ganó y no ¿me entiendes? Entonces, pero la verdad, y ahí es donde yo digo, pero ¿y para qué? ¿Cuál es la diferencia? Obviamente hay otros temas mucho más importantes donde efectivamente uno como papá tiene que mantenerse firme y es importante enseñarle eso a los niños, pero en el día a día tenemos muchísimas de este tipo de batallas en el trabajo, si me pongo o no me pongo a pelear con la cajera, por ejemplo, porque me hablo mal, porque no sé, esas son todas batallas diarias que tú decides si quieres lidiarlas o no y ocupar esa energía en que finalmente es energía perdida. Entonces nuevamente, ese desgaste es el que cada uno decide si lo quiere o no lo quiere hacer. Influye en el día a día. Eso es lo que yo quiero transmitir, que de repente pongamos un poquito de ojo en cuáles son las batallas diarias en las que decidimos participar. Después, vuelvo al tema del colegio, que en esas expectativas sociales de armar una vida ideal, de no fracasar, hay una presión no menor. Yo creo que a mi parecer y a mi experiencia esa presión ya comienza en el colegio, justamente como decía, con el tema de las notas, después de elegir la carrera correcta, elegir el trabajo correcto, elegir el marido, la señora correcta, la vida, y etcétera, etcétera. Y a medida que va pasando todo el tiempo y nos vamos poniendo más viejos, este camino de ir tomando decisiones se va achicando cada vez más. Cuando tú tienes 15, no, digamos no 15, porque estás en el colegio todavía, pero 19, vienes recién saliendo del colegio, es más aceptado, no totalmente aceptado si tú dices, no, es que me quiero tomar un año sabático porque en realidad no tengo idea para dónde va mi vida. Que si tú tienes 40 y te vienen estos periodos de crisis existenciales, que es totalmente normal, que yo no tenía idea que existían, hasta que llegué a los 40, y dice, oye, es que la verdad que me doy cuenta de que la vida, el trabajo que tengo, no me está llenando. Mi rutina del día a día me doy cuenta que no me hace feliz. Me voy a tomar un año sabático.
Y yo creo, ahí la sociedad te crucifica, po. O sea, imagínate, dejó de trabajar, está de vago, está en su casa, no, no es menor. Entonces es como que la presión social, la presión económica, tienes hijos, tienes que pagar colegios, todo eso va jugando en contra y la verdad que la posibilidad de que tú puedas replantearte tu vida mientras mayor seas es cada vez más difícil. Y uno mira al vecino, mira a los amigos, a los ex compañeros de curso y dices, chuta, pero oye, este gallo, esta amiga tiene la vida totalmente resuelta. Oye, es un profesional exitoso, tiene unos hijos increíbles, una señora estupenda, etcétera. La tiene lista, la tiene dada. Pero finalmente nadie tiene la vida resuelta y todos estamos en el mismo camino. Y esa comparación constante finalmente lo único que hace es dañarte a ti. Y hay un dicho acá en Austria que se dice que el pasto del vecino siempre es más verde que el tuyo. Entonces en esa constante, entonces de nuevo, esa constante necesidad interior de estar mirando hacia el lado para ver si vas bien o no. Tengo una anécdota que me pasó hace un par de años. Me junté con una persona que tenía que ver con trabajo. Entonces me dice, oye, ¿y tú cuántos años tienes? ¿Y por qué? No, porque me quedan 5 años. Me quedan 5 años todavía para lograr todo lo que has logrado tú a X edad. Y eso me quedó nuevamente dando vuelta porque me quedó yo decía, no sé, me pareció raro, me pareció como, y ahí me di cuenta que claro, o sea, todos nos estamos comparando constantemente, estamos viendo si el pasto del vecino es más verde, pero finalmente todos los tiempos son los tiempos de cada uno y los caminos no son comparables. Y ahí es donde yo creo que la sociedad en general tiende a no solo a comparar los caminos de las diferentes personas, sino que a juzgar también mucho y a incluso a decirte, no, es que eso que tú estás haciendo ahora, o sea, eso no está bien, arregla tu vida, mira qué has hecho en tu vida, es doloroso para las personas que viven ese proceso de juzgar y muchas veces la propia familia es la que te juzga más duro que cualquier otra. Pero yo creo que en esos procesos son tan importantes y cuando uno ve que una amiga, un familiar está pasando por esos procesos duros que todos pasamos, esas noches oscuras del alma, a mi parecer, cuando uno quiere a alguien, lo más importante es poder ponerte a disposición de esa persona que está pasando por ese proceso difícil, acompañarlo y no resolverle las cosas. Porque a mi parecer es lo que yo me he dado cuenta, que cuando uno le resuelve las cosas a una persona que está pasando por un proceso difícil, es como que lo mandas al punto de partida. Es como que, es como, voy a intentar hacer un ejemplo para ejemplificarlo. Por ejemplo, a mi parecer, yo me he dado cuenta que todas las personas podemos haber 5 personas, una al lado de la otra. Y todas estamos viendo la misma película. Pero cada una, si tú le preguntas, cada una de esas personas te va a decir que entendió otra cosa. Cada uno va a tener su propia interpretación de la película. Y finalmente la vida, a mi parecer, es exactamente lo mismo. Yo lo voy a ver de un punto de vista y la otra persona lo va a ver de otro punto de vista. Y tú me puedes decir, oye, pero si es obvio que este tipo le está poniendo los cuernos a la señora o al marido.
Y yo te digo, hoy, la verdad que yo no me había dado cuenta de eso. Y yo la parte más importante de la interpretación de la película fue el viaje que se pegó la señora, no sé. Y y en la vida pasa lo mismo. Es como cuando, imagínense que hay un niño que está parado arriba de una piedra. Y tú como adulto estás al lado. Y le dices a tu hijo, salta, salta, si no es alto no te va a pasar nada. Efectivamente son, no sé, 30 centímetros, ponle tú. Pero resulta que el niño está parado arriba de la piedra y mira para abajo y dice, no, es que me da miedo. Y tú parado como adulto, están viendo los dos la misma situación. Niño salta de la piedra. Y tú parado al lado y le dices, no, pero salta, si no te va a pasar nada. Pero resulta que ese niño está mirando de arriba y ve un tremendo, no tiene desarrollada esa capacidad de ver que solamente son 30 centímetros y que no se va a matar. Y tú como adulto, que has tenido otras experiencias en tu vida, eres capaz de ver que son solamente 30 centímetros. Y, ay, pero a ver si son 30 centímetros nomás, y de qué te estás haciendo, qué estás haciendo totalmente exagerado. Mira, si, ¿cómo se te ocurre ponerte a llorar si son solamente 30 centímetros? E invalidas totalmente lo que ese niño está, esto lo podemos poner como niño, como adulto, como no necesariamente niños, invalidas lo que esa persona está sintiendo, pero porque lo está bien, está desde su punto de vista. Entonces, a mi parecer, lo que uno puede hacer, si quiere mucho a una persona y está viendo que está pasando por ese proceso, es decirle, toma mi mano, yo te ayudo a bajar esa piedra y que te des cuenta que solamente eran 30 centímetros. Pero si yo lo tiro, no le estoy haciendo ningún favor. O si yo le saco la piedra, tampoco le estoy haciendo un favor. Tú dices, oye, pero si yo le hice la vida más fácil, le saqué la piedra. Sí, claro, pero ese niño, esa persona, no va a aprender que ahí había solamente 30 centímetros y que necesitaba superar esa adversidad que le estaba poniendo la vida para tener éxito y sentirse, lo logré. Entonces, si nosotros queremos mucho a alguien, a mi parecer, lo que yo intento hacer es acompañar a la persona en el proceso y no resolverle las cosas porque finalmente no va a aprender nada. ¿Qué puedo decir? Que a mi parecer lo más sano que yo he encontrado para mí, primero es dejar de compararme con el resto, empezar a poner más atención en mí, en cómo yo me siento en esta o en esta otra situación, qué es lo que a mí me haría feliz de lograr en esta vida, sin importar si mi vecino o mi compañero de trabajo maneja un Ferrari. Qué bueno, me alegro por él, pero eso es lo que yo quiero para mi vida. Entonces creo que eso a mí me hace mucho más feliz, no estar mirando el pasto del vecino, sino que intentar fortalecer lo que yo creo, lo que yo quiero para mi vida y lo que e intentar ser lo más feliz posible en ese camino hacia donde yo creo que quiero llegar. Y en ese camino, que es como culebra, muchas veces cambio de rumbo, porque quizás hoy día creía que mi camino iba para allá, pero en el camino me di cuenta que en realidad iba para acá. Entonces, estar alerta, aprender a leer las señales de la vida ha sido algo que a mí me ha ayudado muchísimo. Y por supuesto, trabajar en mí. O sea, trabajar en mí ha sido el camino más duro, pero también el camino más maravilloso, porque he ido descubriendo esa fortaleza que estaba escondida en mí y soy una persona mucho más feliz
que hace 10 años cuando comencé pensando que mi problema era la maternidad. Así que te deseo de todo corazón que tú encuentres la felicidad en ese camino y que dejes de compararte, que dejes de compararte en las redes sociales, que dejes de compararte con el vecino, que te enfoques en ti. Ahí está, yo creo, la clave de la felicidad, conectarse con uno mismo. Espero que les haya gustado el capítulo. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.